Amada iglesia, qué bendición tan grande poder adorar a nuestro Dios juntos, unánimes, alegres, ante las circunstancias, ante las enfermedades. Podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado el Señor, Ebenezer. Así que ahí donde tú estás, ¿por qué no ocupas este tiempo? Cierras tus ojos, levantas tus manos y le dices: Señor, Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque un día más podemos entrar delante de tu presencia, Señor, con acción de gracias, con alabanza. Y hoy venimos, Señor, a entregarte lo mejor de nuestras vidas. Hoy venimos, Señor, a derramar, Señor, nuestro espíritu delante de ti, nuestros corazones apasionados, Señor. Y poder decir, Señor, que nuestra boca, Señor, no dejará de alabarte, no cesará, Señor, de glorificarte, de hablar, Señor, de ti, Jesús. Y es un motivo, Dios, por el cual nos reunimos aquí, Dios, todos juntos como hermanos en un mismo sentir para adorarte. Así que digámosle: Señor, prepara nuestros corazones, quita toda distracción, Señor, que nos impida ver tu gloria, que nos impida, Señor, cantarte, entregarte, Señor, lo mejor de nuestra alabanza. Hoy creyendo, Señor, que tú estás aquí y que tú haces todo nuevo. Hoy creemos esto. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. Hoy decláralo con nosotros: la atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Tu espíritu está. Decláralo con nosotros, con fe, diciendo: es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Aquí estamos para adorarte, oh Dios. Hoy declarando: la atmósfera cambiando está. Tu espíritu en medio de tu iglesia. Tu espíritu está aquí. Hoy sentimos tu presencia, Dios. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenas ese lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, Señor, para adorarte, a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando
Abba Padre, digno es el Cordero que fue inmolado. Toda la gloria es para ti, Señor. Y hoy declaramos y que tu poder descienda hoy. Venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino y que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que se haga aquí tu voluntad en la tierra, como lo es en el cielo, Dios. Que se haga tu voluntad, rendidos en tu presencia, en un mismo espíritu adorándote. Canta con nosotros esto. Milagros pueden suceder, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder, milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. Y hoy asombrados, Jesús, por ti, te adoramos, oh Dios. Te bendecimos y hoy declaramos: asombrado ante la grandeza de tu gloria, ante la belleza de tu majestad, me acerco a tu trono. Sin palabras que puedan describir tu pureza, consumidos por el fuego de tu santidad, humillo mi corazón. Y hoy declaramos: ay de mí, que siendo pequeño han visto mis ojos la gloria de Dios, la gloria de Dios. Y ay de mí, ay de mí, pues soy pecador. He visto
mucho más que el sol. Se sienta en el trono, Él gobierna, no hay otro, gloria incomparable, es tu gloria, oh Dios. Declaramos juntos como iglesia que no hay nadie más como nuestro Dios, que no nos inclinaremos al mundo, a las cosas de este mundo, que no abandonaremos nuestra fe, sino siempre te seguiremos a ti, Jesús. Y hoy declaramos como iglesia juntos: y no daremos gloria a ningún otro, y no daremos gloria a ningún otro, y Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. Y no daremos, y no daremos gloria a ningún otro, y no daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. Levanta tu voz con nosotros y canta fuerte. Y no daremos gloria a ningún otro, y no daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. Y no daremos gloria a Jesús, y no daremos gloria, oh no, a ningún otro. No daremos gloria a ningún otro, y Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. Por última vez decimos juntos: y no daremos gloria a ningún otro. No, Jesús, daremos gloria a ningún otro. Cimentados en la fe, cimentados en ti, Jesús, por siempre te adoraremos, por siempre te exaltaremos, Jesús. Por última vez, levanta tu voz y canta: no daremos gloria, oh no, a ningún otro. No daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. Por siempre a ti, Jesús. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso ahí en tu hogar, con ese gozo, con esa libertad que tenemos de adorarle. Y hoy creemos que porque vive Él podemos vivir el mañana, por la gran fidelidad de nuestro Dios, el gran amor de Él. Y hoy declaramos: porque vive Él.
decimos, puedo vivir el mañana, porque vive. No hay temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro, porque la vida vale la pena vivir. Declaremos, porque vive. Puedo vivir el mañana, porque vive. No hay temor, No hay temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro, porque la vida vale la pena vivir. Él envía a su Hijo, le amaban Cristo, vino para amar, salvar y perdonar. Él dio su vida, Él dio su vida para salvar la mía. Su tumba vacía está para probar que vive Él. Y decimos juntos, porque vive Él. Puedo vivir el mañana, porque vive Él. No hay temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro, porque la vida vale la pena vivir. Por último, Dios envió a su Hijo, le llamaban Cristo, vino para amar, salvar y perdonar. Él dio su vida, Él dio su vida para salvar la mía. Su tumba vacía está para probar que vive Él. Y porque vive Él, puedo vivir el mañana, porque vive Él. No hay temor, porque yo sé que Él en sus manos tiene el futuro, porque la vida vale la pena vivir. Con Él la vida vale la pena vivir. Una vez más, con Él la vida vale la pena vivir. Apláudele ahí al Señor y dejamos el lugar al portador de la palabra. Bendiciones. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial sea con todos ustedes, hermanos de Fuente de Vida. Contentos porque para el próximo domingo 23 ya estaremos reuniéndonos físicamente ahí en el lugar de congregación que el Señor nos ha dado. Pero pues quiero anunciarles que todavía con ciertas restricciones, que a pesar de que bajó a amarillo el semáforo, de todas maneras ahorita vamos a seguir cooperando con el gobierno en el sentido del porcentaje de personas, de por momento no llevar niños, todos los demás sí, con excepción de los niños. Ya habrá momento, a los niños se les está pasando un programa de todas maneras. Quiero comunicarles que también se va a estar transmitiendo la predicación, se va a seguir transmitiendo para los que no puedan ir por cualquier razón, lo sigan viendo en su casa, y van a ser las reuniones un poco más pequeñas en tiempo y con todas las medidas, y va a ser a las 10:30, vamos a comenzar el primero y vamos a hacer 2 por la tarde. Por la tarde va a comenzar el otro a las 5:30 y el tercero a las 7 de la noche. Les pido de favor su comprensión por el momento que pues no nos vamos a poder saludar físicamente todavía, a distancia, bueno, a control remoto, pero de corazón. Y ya llegará el momento que sí lo podremos hacer. Y también los que van por la mañana, pues ya les pido que por la tarde ya no vayan. A los que se queden al de las 5:30, pues
dejen lugar para el otro porcentaje del de las 7. Muchas gracias, que Dios siga bendiciendo sus vidas. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en todos ustedes, siga reinando, mis amados hermanos. Los saludo en el nombre de nuestro Padre Celestial y me da gusto que pues todavía se interesen por la palabra, nos interesemos por la palabra porque es necesario y contentos porque ya vamos a estar juntos muy pronto para el próximo domingo 23, ahí en la reunión y en el lugar de congregación. Bueno, mis amados hermanos, quisiera invitarles en este día que Dios nos ha regalado y que tenemos la oportunidad de oír, porque Jesús dijo: bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía, es decir, de esta palabra escrita que viene del cielo, porque es lo mejor. Muchas veces prestamos atención a cosas pues seculares y todo eso, y no es que sea malo, porque es bueno pues documentarse, informarse de lo que está sucediendo, pero no antes si no ponemos más atención a las cosas que vienen de arriba, porque así lo dijo Jesucristo, nuestro Salvador, hacer que estas palabras penetren en nuestros corazones, en nuestros oídos, para que cuando vengan los días difíciles, nosotros nos acordemos y que la tengamos bien grabada y sepamos y no nos tome por sorpresa aquel día, como los que no tienen esperanza, como que los que no tienen la luz. Dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses: nosotros ya no somos de la noche, sino del día, y no tenemos por qué nos sorprenda aquel día, pues ya sabemos todas estas cosas, estamos bien informados de lo que el Señor Jesucristo nos advirtió, que iban a venir días difíciles. Así es que, qué bueno, si está ahí en su casa o en otro lugar y pues tiene ahí su celular y puede escuchar, pues el que tiene oídos oiga. Así es que vamos a meditar en la palabra que es para los que hemos creído, para los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Dice que estas cosas que se escribieron, dice que son para darnos un ejemplo y para enseñarnos, no son para los que no han creído, sino para nosotros. Así es que en 1 Corintios 15, voy a invitarlo a que escuche lo que dice de la siguiente manera, 2 versículos, dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Vamos a orar. Amado Dios, gracias porque pues tu palabra es preciosa y la disfrutamos cuando la leemos. Queremos que tú nos hables a través de ella y que sea de aprovechamiento y de crecimiento para nuestras vidas, porque sigue escrita, porque no ha caducado, ni va a caducar jamás, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra jamás. Es todavía viva para nosotros y todavía nos trae y nos seguirá trayendo transformaciones a los corazones. Háblanos a través de ella, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tu Espíritu Santo sea el que ministre a través de esta porción escritural, que me guíe a toda verdad y a toda justicia, y que pues sea de aprovechamiento para los que la escuchen. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, mis amados hermanos, pues les digo que es un disfrute cada vez que leemos la palabra viva y que la comemos con hambre. Se disfruta bien bonito, porque es como cuando alguien tiene mucho apetito, y cuando alguien tiene mucho apetito, mucha hambre, lo que le den, lo disfruta. Así sea el platillo más sencillo, lo disfruta porque tiene mucha hambre. Así también, si nosotros tenemos hambre de la palabra, como dijo Jesús, bienaventurados los que tienen hambre y sed, pues serán saciados. Los que pues no tienen hambre ni muestran esta necesidad,
pues por más que les pongan un manjar, no va a satisfacer, porque dice un proverbio que para el saciado desprecia el panal de miel, mas para el hambriento, el que tiene necesidad, todo, dice, lo aprovecha, todo le es dulce. Así es que aquí el apóstol Pablo, el tema que le puse, dice, viviendo el Evangelio, porque no nada más es suficiente con oírlo, sino retenerlo, perseverar en él, vivirlo. Entonces aquí el apóstol Pablo, después que les da una buena enseñanza a los hermanos de Corintio, ahí los corintios, les da una buena enseñanza sobre el orden de hablar en lenguas y todo eso, les da una enseñanza muy hermosa, porque era un desorden tremendo que había ahí, no sabían cómo manejar ese asunto, era un desorden, y él, después de darles una buena enseñanza, les recalca como diciendo, miren, además de todo eso, eso no es lo primordial, lo esencial en el cristianismo es esto. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, es decir, el mensaje que viene del cielo, que sí tiene sentido. Aquí tiene en su pensamiento 4 cosas, en el pensamiento tiene 4 pensamientos efectivos, que les dice, primero, hay que predicar el evangelio. El segundo, lo tienen que recibir. El tercero, tienen que perseverar. Y el cuarto, para que a través del mensaje del evangelio sean salvos. Se tiene que predicar el evangelio, recibir el evangelio, perseverar en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ya hemos dicho, es la buena noticia para salvación, y a través del evangelio ser salvos. No se puede ser salvos de otra manera. Así es que el creer, les dice, no significa nada más decir, tener fe. El creer en el evangelio es mucho más todavía que eso. Es perseverar, es disfrutarlo, vivirlo, darlo a conocer a través de la palabra y a través de nuestras vidas. Tiene que ver la gente todo eso. Por eso dice, el que verdaderamente ha creído y está perseverando en el evangelio y lo está reteniendo, porque les dice, si lo retienen, si lo viven, son salvos. Si no creíste en vano, porque entonces muchos puedan decir, yo creo, Señor, Señor, pero no hacen su voluntad, y Cristo les dirá en aquel día, no todo, ¿verdad? El que me diga Señor, Señor, ustedes no lo vivieron, apártense de mí. O sea, porque el oírlo es una cosa, el recibirlo es otro, pero el perseverar en él, si lo retenemos, somos salvos. Es así, la palabra sí se vive. Entonces mucha gente pues dice, pues yo creo en el evangelio de Cristo, en el mensaje, y dice tener fe, pero esto no significa, tener fe es mucho más, o sea, y perseverar en el evangelio, retener el evangelio, es mucho más, es creer como lo revela la Escritura, no como uno cree, porque pues puede haber gente que cree de otra forma, pero el apóstol Pablo está haciendo hincapié aquí que tienen que creer como lo revela la Escritura, como lo dice, porque dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, ahí se los predica, lo reciben y en el cual también perseveran, les dice, por el cual asimismo si lo retienen, si lo viven, la palabra que os he predicado sois salvos si no creísteis en vano, porque fíjense, tenía que ser de acuerdo a como está escrito, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Tiene que ser el evangelio conforme a las Escrituras. Y luego les dice, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el verdadero evangelio, que lo reciba, lo viva, pero conforme a las Escrituras. Si me salgo de
como estaba escrito en las Escrituras, como venía anunciando acerca de Cristo, dice, así como lo revelan las Escrituras, Cristo murió y resucitó y padeció por nosotros, eso estaba en las Escrituras, en Isaías 53. Entonces, aquí está precisamente que murió conforme a nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y luego dice que estaba escrito, ¿verdad?, de él, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. También en el Salmo 16 lo decía, en Oseas 6:2. Entonces el apóstol Pablo dice que retengan la palabra, el evangelio puro tiene que ser ese. Entonces les está escribiendo aquí, como cuando Cristo les dijo en el último y gran día de la fiesta allá de los tabernáculos, ¿verdad?, en Jerusalén, que se puso en pie y alzó su voz con gran fuerza y les dijo, el que tenga sed venga a mí, y el que cree en mí, como lo dice la Escritura, como lo dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Venía diciendo eso acerca de Jesús, la Escritura. Si lo leen ustedes, lo dice en Ezequiel 47, en Ezequiel 36, que él esparciría aguas y todo eso, y que las aguas, estaba hablando de Cristo, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el Señor Jesucristo mismo también, siempre cuando disputaba con los demás y le hacían preguntas acerca de lo de Moisés, acerca de las Escrituras, él les decía, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? ¿Qué has entendido? Entonces el apóstol Pablo es lo que les está diciendo aquí. Entonces aquí les está diciendo que el evangelio puro precisamente es la palabra que está escrita, que es lo máximo, la máxima autoridad. Los que viven el evangelio son aquellos que se someten al patrón establecido, al evangelio puro, que cuando la iglesia se levantó con los discípulos, el que persevera en la doctrina de los apóstoles, la iglesia primitiva. Y entonces no hay otra palabra para el apóstol, no había otra palabra, para él era la máxima autoridad, la palabra. A la palabra, ese es el evangelio que debemos de retener. Por eso es tan importante que se predique este evangelio. ¿Por qué razón? Muy fácil, muy sencillo, porque por medio de este evangelio de nuestro Señor Jesucristo que nos trajo, va a ser juzgado el mundo. Así lo dice precisamente Romanos 2:15. Por eso es tan importante retenerlo y que lo escuche la gente. Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Fíjense, conforme a su evangelio, lo está tomando su evangelio del apóstol Pablo, que lo estaba transmitiendo, su noticia que estaba dando, porque es algo serio. El evangelio no era de él, sino en ese rato dice porque él lo predica. Pero por ejemplo, si nosotros vemos, dice que este evangelio sería predicado. Por eso es tan importante, porque nosotros tenemos que contribuir para que se cumpla las profecías de Cristo. Él dijo, este evangelio será predicado en todo el mundo. Tiene que llegar a todos el evangelio por medio de nosotros. Nosotros somos las redes que Dios quiere usar para que les prediquemos el evangelio de salvación a las personas, como nos los predicaron un día a nosotros. Entonces tiene que llegar a todos, al rico, al pobre, al blanco, al negro, al policía, como al preso, al juez, en fin, tiene que llegar a
todos. Es como la red que lo ilustra Jesús. El reino de los cielos es semejante a un hombre pescador que aventó la red y atrapa toda clase de peces, y cuando está afuera, ¿qué sucede? Unos los ponen en un lado y otros en otros, pero atrapó. La red del evangelio tiene que llegar a todas las gentes, llega a todas las gentes. Ya de ahí pues Dios lo va a seleccionar. Entonces tenemos que seguir predicando. Por eso el apóstol Pablo les dice: además os declaro, hermanos. O sea, como diciendo, vamos a lo más importante, al mensaje que Dios nos trajo del cielo, que Dios nos mandó a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí vemos que él se esforzaba por predicar el evangelio puro y tenía mucho celo del evangelio. Siempre decía, estaba al tanto qué clase, que no se salieran del verdadero evangelio, porque había evangelio aparente, como ahora vemos muchas cosas que no son cosas falsas. Había un evangelio falso. Hoy en día hay evangelios falsos. Por eso es que estaba él muy atento con los Gálatas. Oh Gálatas, dice, estoy sorprendido de que ustedes ya se salieron del verdadero evangelio puro que vino del cielo y ahora están escuchando otro evangelio. No que lo haya, sino entre comillas, ¿no? Que había evangelios parecidos, como muchas cosas, nada más. Entonces, él se esforzaba. ¿Por qué se esforzaba? Porque por medio de este mensaje podían ser salvos. Entonces, él se esforzaba a predicarlo con hecho, con palabras, con hechos, con mucho amor. Por ejemplo, si vemos en 1 Tesalonicenses 2:18, fíjense cómo aquí les dice en 1 Tesalonicenses 2:18, cómo vemos que se esfuerza al predicar el evangelio. Dice de la siguiente manera: tan grande es nuestro afecto, 2:18, 1 Tesalonicenses, por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, fíjense, el evangelio de Dios, porque Él es de Dios, viene de arriba, la buena noticia de salvación, sino también nuestras propias vidas. Fíjense cómo lo hacía con todo ahínco. Él se esforzaba porque se apasionaba por predicar el evangelio. Porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Cómo eso tenía tanto amor el apóstol? Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, dice, como trabajando de noche y de día, fíjense, para no seros gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. ¡Qué hermoso está esto! Que él se esforzaba por predicar la palabra, por predicar la buena noticia de salvación, pero no solo con palabras, sino con hechos. Tenía mucho amor, han venido a ser muy amados de nosotros. Hasta nuestras propias vidas les hubiéramos podido dar. En otra parte dice, aunque yo amándolos mucho, sea amado menos, pero yo quiero ser derramado en libación, no importa, por tal de que oigan y se salven más. ¡Qué amor! ¿Cómo predicaba el evangelio tan hermoso? En el 12 dice, y os encargamos. Bueno, en el 11 me brinqué. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, os exhortábamos y consolábamos cada uno de vosotros, a cada uno de ustedes. Y os encargábamos que anduvieseis, fíjense, como es digno de Dios o del evangelio, que os llamó a su reino y gloria. Porque tenemos que, si predicamos el evangelio, tenemos que andar como es digno. Es decir, si yo digo que Cristo me ha cambiado, bueno, pues debo de andar como es digno de Dios, no mintiendo, no haciendo cosas indebidas. Debemos de hacer eso, porque eso es lo que la transformación. Entonces, el apóstol Pablo estaba apasionado por predicar el evangelio. Solo eso, en eso se centraba, en predicar las buenas noticias.
Dijo, no me envió Dios a bautizar cuando se estaban peleando aquellos echando competencia. Es que a mí me bautizó Pablo, a mí me bautizó Apolos, a mí, dijo el apóstol Pablo, espérense tantito. Yo ni acuerdo que haya bautizado más que a Gayo y a no sé a quién, a la familia de Estéfanas. De ahí no me acuerdo a quién más. Pero, ¿saben qué? No, ustedes están yéndose mal. El bautizo no salva, el que salva es Cristo, la buena noticia. Es bueno sí ser bautizados porque es el complemento y es una evidencia de que alguien ha creído y ha sido salvo, pero no me envió Dios a eso. Así es que si ustedes están queriéndome hacer sentir grande porque yo bautizo, ¿quién bautiza más? No, yo me voy a centrar en el mensaje principal, en el evangelio. No me envió Dios a bautizar, sino a predicar el evangelio. Lo apasionaba. Por eso era en el Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo ¿de qué? Del evangelio, porque es poder de Dios. Hay una palabra que se le llama dunamis, que es decir, dinamita, poder, que hace pedazos las rocas, la palabra viva cuando penetra hasta el corazón y lo transforma y se cumple lo que dice Ezequiel, donde dice, yo os daré un corazón sencillo, de carne sensible, y les quitaré ese corazón de piedra. A través del poder del mensaje del evangelio es como Dios transforma ese corazón duro, que yo he conocido hombres rudos, duros, terribles. Una ocasión conocí uno que era bien duro, no le podía casi ni hablar, un herrero que era, se pasaba jugando baraja, y un día fui a que me hiciera un trabajo y casi ni me tomó en cuenta, y estaba con puras majaderías y sus cigarros y todo ahí. Dije, oh, qué hombre tan duro, ¿no? Como tipo el juez injusto que no le hacía caso a la viuda, que no temía ni a los hombres, ni a Dios respetaba, ni a nadie. Pero me sorprendió una ocasión que estaba yo en una peluquería y ahí estaba ese hombre y lo escuché hablar bien diferente al peluquero y le estaba tratando de decir del mensaje en lo poco que había entendido. Dije, oye, este hombre, y le dije, usted era, sí, dice, pero ahora me he vuelto como un niño. ¿A qué se deberá? Me hizo preguntas porque yo tenía más años, que ahora me da mucho por llorar, cualquier cosa me sensibiliza y le digo, bueno, porque usted ya fue transformado. Cuando Dios cambia el corazón, ahí se ve la evidencia, ¿no? En la forma de hablar, en la forma de actuar. Y eso es lo que hace el mensaje del evangelio. Y después ya pasaba a veces a saludarlo, a darle alguna palabra. Y eso es muy bonito, es un regocijo para Pablo, es ser al mejor pago. Dice, ¿cuál es mi recompensa? No son ustedes, son delante de Dios, todos los que ganaba para el reino de los cielos, y lo hacía. En eso se gozaba y se le olvidaba todo lo que sufría por el evangelio, porque sí sufría cosas en el cuerpo, pero dentro se gozaba como no tienen idea. Por eso decía, yo nada me gozaré más que en la cruz de Cristo me regocijaré. Es decir, no porque llevaba una cruz y ahí se iba gozando, ahí como ahora lo han malentendido, que hasta se la cuelgan aquí, dizque cristianos, pues están confundiendo a la gente. No es el objeto, sino en la cruz, en los sufrimientos de Cristo. En eso se gozaba más, en sus sufrimientos por padecer por Cristo, porque eso lo elevaba más al cielo, eso lo acercaba más. Entonces tenemos que tener cuidado. Hay cantos que dicen, gracias por la cruz, Señor. Yo entiendo que están diciendo gracias por tus sufrimientos en la cruz, obviamente, no por el palo ese que siempre tienen ahí, no, eso no. Entonces, Pablo se regocijaba por el evangelio que predicaba, porque es a través del evangelio que se van a salvar las almas. Se esforzaba, tenía que vivirlo. Entonces, aquí por eso él les dice, el apóstol, es dinamis, es poder de Dios, es dinamita. Es como el alfarero que tiene poder para transformar esa vasija en otra. Es así como le dijo Dios a Jeremías. Entonces, mis amados hermanos, ahí estamos viendo que es necesario que retengamos el evangelio, que vivamos el evangelio. Entonces eso es lo que el apóstol le apasionaba, vivir, predicar, porque es lo máximo, es el poder de Dios, mis amados hermanos. Entonces la gente debe
ver el Evangelio en nosotros, a ver el cambio, ese mensaje que trae transformación. Si algo ha detenido de que hoy en día la gente se convierta, se interese por ese cambio, es porque no ha visto ese poder de Dios en nosotros transformador. Ahora pues va gente y dice, pues es lo mismo, o sea, sentir lo mismo, eso de que digan que es lo mismo, una cosa es que entonces algo está pasando, algo anda mal en nosotros, pero cuando nosotros verdaderamente mostramos ese cambio, que ha habido esa transformación, dicen que a un joven allá por la India le llegó a una chocita donde se meten a oír que estaban predicando la palabra y llegó ese joven ahí por primera vez y le dijeron, pásele joven, adelante, usted ha oído el evangelio, alguien le predicó, dijo, no, nadie me ha predicado, simplemente que me atrajo mucho esto porque conocí a un hombre de mi barrio que era el más difícil, era un pandillero, era un jefe de tribu que la verdad era una amenaza y ahora es el hombre más bondadoso, he visto el cambio porque está viniendo aquí con ustedes. Entonces el evangelio tiene que producir un cambio y que la gente lo tiene que ver y eso es lo que tiene. Hay evangelio sin palabras. No quiero decir con esto que no debemos de hablar, deben de ir las dos cosas, pero cuando no se puede hablar mucho por cuestiones de que en los tianguis cada quien está en sus ocupaciones o en sus trabajos, donde estén, no se puede hablar mucho, pero sí se puede predicar con el ejemplo. El poder del evangelio debe de influir en las demás personas y que quieran correr esas gentes hacia nosotros. Entonces, que nos digan, quiero ir, yo quiero eso que tú tienes, pero los debemos de contagiar. Por ejemplo, el gadareno cuando fue cambiado, el que estaba endemoniado y que Cristo lo libertó y él quería ir con Jesús porque había sentido ese cambio, no así los otros que fueron afectados con los cerdos que se murieron porque los demonios les cayeron a ir, se metieron en ellos, ustedes conocen la historia. El que no ha sentido el cambio no quiere ir con Jesús, pero el otro sí quería ir con Jesús, pero Cristo le dio primero una tarea, ve con los tuyos a tu ciudad y cuéntales porque lo habían conocido y dice que empezó en Decápolis y empezó todo ese lugar donde él lo conocían y ¿quién iba a negar el cambio si lo habían visto? Cuando alguien te conoce cómo eres de carácter duro, carácter amargo, difícil, pero después te ve una sonrisa y te ve gozoso dentro de las circunstancias que estás viviendo, dice, yo quiero ese mensaje que te transformó a ti. Eso es lo que sucedía en el apóstol Pablo, en los discípulos, en los apóstoles. Decían, ¿estos qué tienen? Que ahora hablan como el maestro, como hablan como el nazareno, los notaban que eran del montón y veían el cambio, el poder del evangelio transformador. Y ellos querían, también muchos se juntaban con ellos porque querían ese cambio. Hay gente ávida, hay gente deseosa de un cambio, pero mientras no lo vean, ese mensaje influyendo en nosotros, en nuestras vidas, no lo van a querer. Así es que, por esa razón, es que les dice a los corintios, además os declaro, hermanos, él se esforzaba cada día más por predicar el evangelio. Dice, me he esforzado en ir más allá de las regiones donde no se ha predicado el evangelio, para no predicar donde ya ha sido predicado. Por eso esta razón les dice que les declara el mensaje importante, pero no era suficiente con oírlo, no era suficiente con recibirlo, sino, dice, si perseveran en él, si viven en él, son salvos. Si no, déjenme decirles con todo respeto y mucha pena que han creído en vano. Si no hay una transformación, si no ha llegado hasta el corazón, si nomás ha llegado a la mente y no al corazón, dice, pues han creído en vano. Y él le da mucha tristeza a eso, por eso está preocupado. Y les empieza a declarar las escrituras que conforme a las escrituras tenían que creer ese evangelio y no dejarse engañar por un evangelio aparente. Entonces él les dice eso
¿Por qué? Porque tenían que vivirlo. ¿Por qué les dice, además declaro, hermanos, que les he predicado y han recibido y están perseverando? Pero reténganlo, vívanlo. ¿Por qué? Porque si no, ellos tenían que vivirlo. Nosotros tenemos que vivir lo que predicamos. Entonces, para que no fuera tiempo perdido, sino de otra manera, iba a ser tiempo perdido. Para la gente que oye y no lo vive, nos da mucha tristeza que pierden el tiempo porque pues podrían sacarle provecho al tiempo en otras cosas. Una ocasión pues íbamos a cerrar y ahí las puertas y había una señora que no se quería salir y dice, es que yo siento tanta paz aquí y todo, pero afuera pues vivía una vida normal, o sea, iba porque pues se sentía a gusto simplemente, ¿no? Y digo, y qué bueno que se sienta bien la gente y que no se sienta mal, pero no se trata nada más de eso, sino se trata de retener la palabra, entender la palabra, lo poco que escuchemos lo vivamos, aunque sea poco. Yo creo que aquel hombre que fue sanado de los ojos no sabía mucho porque había sido ciego, y lo poquito que sabía lo transmitía. Decía, bueno, aquel hombre que se llama Cristo, que oigo que bajó del cielo y que es el Mesías, hizo lodo con su saliva, me untó en los ojos y yo veo. Y los demás decían, no, pero es que ese hombre es un pecador. Y dice, bueno, pero si es pecador no lo sé. Lo que sí sé que era ciego, pero yo tengo pruebas de que me abrió los ojos. Ahora veo. Y ustedes saben que si no viniera de Dios, no pudiera hacer estas señales. Ustedes lo han enseñado. En la sinagoga les escuchaba y los rebatió precisamente con eso, con lo que ellos enseñaban. Dice, y ustedes han enseñado que Dios no oye a los pecadores. Ustedes dicen que es un pecador, pero ustedes han enseñado que Dios no oye a los pecadores, pero que si alguien hace la voluntad de Él, de Dios, y es temeroso de su nombre, a ese oye. Entonces yo digo que si viene de Dios. Lo poco que sabía lo transmitía porque se enamoró de Cristo, se enamoró de ese mensaje nuevo. Es así que si leen San Juan 9, van a ver cómo lo desechan ellos de la sinagoga, pero lo recibe Jesús. Dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él le dijo, pues no sé quién sea para creer en él, pero si quisiera creer, como diciendo, porque me abrió los ojos, ¿quién es? Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y dice que lo adoró, se postró, lo adoró y lo siguió. Y qué mejor. Y yo creo que no cesaba de decir las maravillas del Señor. Los discípulos no cesaban de hablar del Evangelio. Por las noches en las casas habrían reuniones familiares, no había lugares como nosotros ahora nos dan esa libertad el gobierno, por eso lo hacían, y también en el templo y por aquí, por allá, y eso es lo que debemos de hacer, donde quiera que andemos, hablar del mensaje del Evangelio tan importante que es el que puede salvar las vidas. Entonces, vivamos lo que hemos aprendido, vivamos lo que hemos aprendido, perseveremos en el verdadero evangelio puro. Ese es el pensamiento que tenía el apóstol. Predicar el evangelio, que lo recibieran, porque muchos no lo recibían, que perseveraran en él, porque la perseverancia es muy importante, porque muchos pues, no perseveran. Y la palabra dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y que lo retuvieran, perseverando y retenerlo, o sea, vivirlo. Porque yo puedo estar perseverando, pero no lo puedo estar, a lo mejor no lo estoy viviendo, aunque esté perseverando. Por eso dijo, si retenéis la palabra, el evangelio que os he hablado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. O sea, qué triste, ¿no? Por eso les está diciendo aquí que tienen que retener, vivirlo. Lo poquito que aprendamos, vamos a ponerlo por obra. No, Dios no nos está pidiendo, no, que aprendamos todo y sí, sería mejor, pero si no, hay gente que no tiene esa capacidad, no todos
pues algunas hermanitas ya están grandes, hermanitos ya están grandes, ya no retienen tanto. Mi suegro me dice, ¿qué será de mí que no se me quedan casi los versículos por más? Le digo, pues pídale al Señor, y de mañana que está la mente más lúcida, más fresca, que no la ha llenado de tantas preocupaciones, lea los salmos en voz alta usted mismo, y eso se le va a grabar más. No es lo mismo que nada más la esté leyendo sin hablar. Si usted lee, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Eso se le está grabando. Pero hermanitos, sí les cuesta más trabajo, y hay que considerarlos, que con lo poco que oigan, si son temerosos de Dios, pues gloria a Dios, no van a tener tanta capacidad para retener enseñanzas muy profundas, que sí son buenas, pero lo poco que entiendan es lo mejor, que ellos transmitan el mensaje de amor donde andemos, porque si la gente nos ve, no, pues van ahí a esa iglesia. Nosotros tenemos el lugar de congregación ahí al pie del mercado, al pie de donde se hacen los tianguis. Y si nos identifica la gente que ahí nos metemos, y yo soy comerciante, y me ven con un mal testimonio, con una cara agria, con resentimientos, peleando con la gente, no hablándoles con amor, no se van a convencer. A veces nos ponemos a pelear con la gente, a decirles que son unos idólatras. Tenemos que hablar la verdad, pero pedirle al Señor la sabiduría, cómo hacerlo, con mucho tacto, y meterles y transmitirles el amor, hablarles contra el pecado, sí, claro que sí. No debemos de rebajar la verdad del evangelio, el arrepentimiento y todo eso, pero pedirle la sabiduría al Señor, si no vamos a echar a perder todo, vamos a ser como los cirujanos. Miren, si alguien que no es cirujano agarra un cuchillo y te abre y te echa a perder todo, lo mismo hace un cirujano, pero él con mucho tacto saben abrir y no te afectan, todo lo contrario va a ser para bien. Es así también, e hizo lo mismo, nada más que lo hizo con tacto, con profesionalismo. Y es así cuando el Espíritu Santo nos guía a hablarles a las personas, es diferente. Gracias a Dios, pedir siempre la guianza de su Espíritu Santo. Eso sí, aunque no retengas mucho, pide la guianza del Espíritu Santo, que cuando abras tu boca, las palabras den gracia a los oyentes, no palabras que no convienen. Así es que vamos a seguir disfrutando el Evangelio. Es necesario disfrutar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que sea un gozo vivirlo, y así motivaremos al mundo, que gocemos lo que hemos creído, que le saquemos provecho. El apóstol Pablo se gozaba en hablar del Evangelio. No había otra cosa mejor que hablar del Evangelio. Qué bueno por nuestro hermano José María, que se está recuperando en la operación que le hicieron. Sigamos orando por él. Él dice, yo me moriría si ya no predico. Le dije al Señor, regrésame la voz, porque yo sin predicar el Evangelio, sin predicarte a ti, me muero. Y esa es la pasión que debemos de tener, de predicarles a los que nos rodean y ser un ejemplo, y de esa manera gozarnos. De esa manera decirles que tienen que retener la palabra, que tienen que oírla, que tienen que permanecer en ella y disfrutar. Ese es disfrutar el Evangelio. No nada más, pues voy porque tengo que ir, más miedo, por miedo que por amor. No, disfrutarlo es lo mejor. Porque si no disfrutamos de las cosas pasajeras de este mundo, porque ya salimos de ese ambiente, pero tampoco disfrutamos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pues somos los más dignos de tristeza de todos los hombres, dice el apóstol Pablo. Entonces disfrutemos lo que ya hemos recibido y con gozo sigamos adelante. No nos detengamos, porque el que se detiene se enfría. Tenemos que estar nuevamente retomando el vuelo después de tantos días que no nos hemos congregado, pero gracias a Dios
que vamos a seguir retomando. Así es que, pues que Dios les siga bendiciendo y vamos a seguir adelante. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que lo que hemos oído, pues no sea de aprovechamiento, no lo echemos en saco roto. La palabra que habéis recibido, dice, no la recibiste de mí, le dice a los Gálatas. Miren, por último vamos a ver que el Evangelio, pues no era de él, no era cosa que era muy importante para él, porque les dice Gálatas 1:11, dice, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, fíjense, o sea, no, nomás él era un portador, era un portavoz. Le dice en el 12, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. No se le ocurrió, no lo recibió, sino por revelación de Jesucristo. O sea que ese evangelio no era de alguien que estaba ocioso y se le ocurrió escribir algo para entretener a la gente. No, la revelación viene de Jesucristo, igual que nuestro hermano Juan, cuando dice allá en Apocalipsis, el evangelio de Jesucristo que se lo dio a su siervo Juan, que Dios se lo dio y luego Cristo a Juan para la iglesia, para nosotros, pero es importante porque viene de Dios. Qué importante, si a veces hacemos caso cuando viene un mensaje de algún influyente muy grande, ¿cuánto más del que nos hizo, del que hizo los cielos y la tierra? Este mensaje del evangelio, dice, es importante, no fue de alguien que estaba ahí ocioso sin hacer nada y empezó a escribir, no, viene por revelación, lo recibió por la revelación. Por eso para él era tan importante dar el mensaje. Si se le hubiera dado un hombre, a lo mejor pues no lo hubiera tomado con tanta importancia, con tanta seriedad, pero como lo recibió del Señor Jesucristo, del cielo mismo, pues lo hacía con todo el alma. Así nosotros esforcémonos para seguir cumpliendo este deseo de nuestro Señor Jesucristo, que se predique el Evangelio en todo el mundo. Tú y yo somos la herramienta que Dios está usando. Y hagámoslo con gusto, con ejemplo y con todo, y veremos los frutos. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por el Evangelio que se nos fue predicado y en el cual pues lo oímos, lo recibimos y estamos perseverando, pero queremos retenerlo, vivirlo, disfrutarlo, que es lo mejor para que los demás también se animen, Padre bendito, a que vean el cambio, cómo tú nos has transformado. En el nombre de Cristo, muchas gracias, anímanos para ahora que nos vamos a volver a congregar físicamente, que sea de bendición. En Cristo Jesús te lo rogamos, te damos gracias, creyendo que todo va a salir bien. Amén. Bendiciones, mis hermanos.